Lo que tus padres nunca te dijeron. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Agradezco que nos prestes tus oídos para seguir en esta temporada número 12. Y el día de hoy voy a dar un review, pretexto, es una combinación, ¿no? Quiero hablar un poquito sobre una película que vi. Es un review sobre la película La viuda de Clicquot y que estuvo hace poco en los cines, ¿no? Y que me hizo reflexionar muy profundamente, ¿no? Sobre algo que ya había mencionado en otro programa, que es precisamente cómo en esta narrativa que se nos suele compartir, ¿no? En los libros de historia pareciera que nos hablan como en plural, como si todos hubiéramos sido tratados o todos hubiéramos alcanzado los mismos derechos, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de México, cuando se alcanzó la independencia con el hecho de firmar el tratado, como que ya automáticamente se cambió el chip de muchas cosas, ¿no? Y realmente pues no sucede así, o sea, hay muchas múltiples realidades pasando y el hecho de que se firmen tratados o se firmen acuerdos, por supuesto, implica un cambio a nivel, digamos, pues de este universo de la legislatura, ¿no? Del mundo de las leyes, pero en la vida diaria, ¿no? Que es donde se puede ver el impacto real de ciertos cambios sociales, es en ese espacio privado donde los cambios ocurren mucho más lentamente, ¿no? Y que, bueno, nos deja ver también qué tan complejos son nuestros propios procesos como grupo humano, ¿no? Como colectivo, ¿no? Y quisiera yo mencionar, por ejemplo, que en este caso, ¿no? Parte de la trama, se las voy a spoilerear y se las recomiendo muchísimo, van a disfrutar muchísimo esta película. Por supuesto, bueno, primeramente es una personaje, quien es nuestro personaje principal, es la viuda, por supuesto. ¿Cuándo ocurre esta historia que nos relatan en la película, verdad? Por supuesto, digamos, está basada en hechos reales, pero pues ya saben ustedes, ya, le meten la parte de la trama, del drama, ¿no? Un poco más. Eh, Primeramente, pues ella forma parte como de esta élite, ¿no? En Francia. Eh, en este proceso de transición de después de la Revolución Francesa y en estos primeros años donde es Napoleón quien va liderando parte de lo que va ocurriendo en Francia, ¿no? Entonces ella al formar parte de esta élite, pues obviamente llega un momento en el que pues la ponen en el mercado eh, matrimonial y no le preguntan, o sea, a ella, digamos como que ya quienes tenían en ese momento su custodia deciden, pues el control sobre ella, digamos, legal, sus padres, son quienes escogen a su pareja y la casan con este futuro heredero de unos viñedos, ¿no? Los viñedos Clicquot. Y hasta ahí pareciera que todo bien, ¿no? Bueno, entre comillas, todo bien, digamos, viéndolo desde la perspectiva actual hacia el pasado, ¿no? Um, Ella parece estar bastante conforme con su destino, con el camino que le fue trazado, ¿cierto? Y en el transcurso en el que ella va conociendo, porque no conocía a este hombre, ¿no? Ambos se ven por primera vez cuando ya es la boda, ¿no? Entonces, en lo que ellos se van conociendo después de la boda, ella se da cuenta de que su esposo, pues no está bien, y en el sentido de no está bien, otra vez, ¿no? Viéndolo con los ojos del presente hacia el pasado, ¿no? Pues podemos, no nos los dicen así, porque tampoco le dan un nombre, ¿no? Porque digamos, ese tipo de neurodivergencias, pues no se hacían públicas en ese momento también, ¿no? Era que él pareciera que tiene alguna línea por allá de bipolaridad, pero también como um, de este escuchar voces, ¿no? O sea, mm, tiene, bueno, dentro de la excentricidad que puede tener cualquiera que forma parte de una élite, ¿no? Que digamos como que pasa el radar, ¿no? De lo anormal. Él siempre empieza a manifestar ciertas conductas, ¿no? Que nos dejan ver como espectadores de la película, ¿no? Que él está en un proceso de degenerativo, ¿no? O sea, mental de sus capacidades. Y ella poco a poco, en lo que todavía él estaba funcional, digamos, él empieza a considerarla, y eso es algo interesante en la película, él la considera como a una igual, ¿no? Y la empieza a empapar de todo este conocimiento que implica
pues ahora sí que tener el management, la administración de un viñedo, ¿no? Entonces le va enseñando todo, o sea, todo lo que tiene que ver, o sea, meterse con la tierra, conocer las plantas, ¿no? Las beets y toda esta parte, ¿no? Incluso porque, digamos, ella tiene, digamos, esta visión panorámica de lo que implica, ¿no? Desde el cuidado de la tierra, desde el cuidado de la selección de las vides, ¿no? El por qué escoger determinado tipo de cristal, ¿no? Porque ellos empiezan a explorar, incluso en esta parte, ¿no? De la exploración, ahora sí que ya a un nivel un poco más químico, ¿no? Te muestran así como los matras y toda esta cuestión que se necesita para el filtrado, ¿no? Del vino. Y ella se empieza a empapar tanto y también, digamos, en ese sentido, alentada o motivada por este trato que su propio esposo le da, ¿no? Se ve a ella misma como capaz, ¿no? Entonces, cuando ocurre el momento del fallecimiento de él, eh, ella queda, digamos, en ese estatus legal de viuda, ¿no? Que digamos, existe ese estatus legal, ¿no? Y ella recibe de su suegro, ¿no? Tanto de su suegro como de sus papás, como que esta entre, entre lo que se esperaba, pero también entre sugerencia, ¿no? Porque ellos habían visto que ella se había comprometido bastante con esta parte de la administración del viñedo y de la creación de los vinos y la experimentación con el champán. Uh, le consultan, o sea, como que sondean cómo ella iba a manejarse después del fallecimiento de su esposo, ¿no? Porque en ese momento, pues obviamente, cuando fallece él, pues quienes llegan al sepelio, digamos, al funeral, pues ahora sí que son como los otros grandes hacendados de la zona, ¿no? De viñedos, y entre ellos está Moet, ¿no? Ya saben, este otro famoso champán que todavía se conoce, no Moet de Chanto, y él hace un ofrecimiento a su suegro para comprar los viñedos, o sea, las laderas de donde tenían ellos las vides, ¿no? Y ella declina la oferta, era una muy buena oferta, y ella dice, ya luego nos vamos empapando un poco más de la historia, ella empieza a, a tomar las riendas, ¿no? Le resulta bastante complicado porque, digamos, el administrador en una primera instancia, el capataz, digamos, vamos a llamarlo así, de la hacienda o de la parte de los viñedos, como que no la respeta, no le hace caso, ¿no? Entonces ella opta en un punto por delegar la administración a otra persona, ¿no? Y pues él sale de escena, ¿no? En eso también me encanta que nos muestran también que ella empieza a tener como estas figuras como aliadas, ¿no? Eh, digamos, la ama de llaves de la casa, ¿no? Cuando hay la necesidad de tener que vender cosas, ella le ayuda también, ¿no? Porque, digamos, en este primer intento que ella hace de producción no sale bien, no necesariamente por su culpa, pero no sale bien, y pues se ve en la necesidad de tener que tener más liquidez, ¿no? Porque no hubo ganancias en ese momento. Y también tiene, digamos, el apoyo de un mercader, de un vendedor de vinos que se mueve a nivel europeo. Y él es el que hace y le ayuda muchísimo a que su creación, el champán que ella logra crear, llegue hasta Rusia, ¿no? Y ahí empieza a tener, digamos, sus primeros compradores, que digamos, en ese sentido también es muy interesante la parte histórica y Lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y Natalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web cajaabierta.org puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuches. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos. porque pues obviamente Francia con Rusia pues están en guerra, ¿no? Entonces entre bandos opuestos se supone que no debe haber comercio o hay sanciones económicas, ¿no? Es ilegal en ese sentido y ella pues digamos pues se lanza, ¿no? Dice pues es que si no busco vendedores, ¿no? Si no tengo esta noción de a quiénes les puedo comprar y esa parte también es muy interesante, me encantan los mapas, incluso hay un momento en el que ella explica al vendedor, mira, esta es una zona neutra, este país con este otro, o este reino con este otro, ¿no? Están en una zona neutra, si logramos hacer pasar el producto y demás, ¿no? O sea, toda esta parte del comercio que también ella entra a ver, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no?
Y quien, digamos, en ese sentido le da este apoyo también muy fuerte, pues es este mercader, ¿no? Con el que también nos da ahí como una insinuación, ¿no? Que este mercader, pues era primeramente un conocido amigo de su esposo. Entre insinuaciones nos hacen ver, ¿no? Que a lo mejor su esposo también tuvo un affair, tuvo un romance con este mercader, y ella al entrar tan intensamente, digamos, en esta parte del comercio con los vinos, pues también termina de alguna manera teniendo una relación con él, ¿no? Y en ese sentido de ahí es cuando entra la parte que tú dirás así como que, bueno, ya es suficiente drama, ¿no? O sea, todo lo que esta mujer ya ha estado enfrentando y tener que luchar con, obviamente, con todas las cuestiones de la época, ¿no? De una mujer teniendo la administración, teniendo el control y todo lo demás, ¿no? Am, y me encanta, ¿no? Hay una parte muy bonita, creo que es parte como de esta, pienso yo, ¿no? Del drama, ¿no? Cuando ella cambia como am, de capataz, ¿no? A quien hace la entrevista, ella hace la pregunta directa, o sea, ¿qué tan cómodo te sientes siendo yo una mujer y yo siendo, digamos, tu jefa, ¿no? Tu empleadora, ¿no? Y el hombre le dice, ¿no? Bueno, mi mujer es quien administra la casa y esta es su casa, ¿no? O sea, no veo una diferencia, es más como lo que se puede hacer, ¿no? Y usted ha demostrado que sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues, no tengo yo ningún problema, ¿no? Y digamos, esta parte también se empieza a mostrar en la película, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con esta parte de ver a alguien o no capaz de hacer algo, el hecho de tener una posición social que te permite también tener este espacio de manejo, ¿no? A diferente escala, ¿no? Digamos, pero digamos, todavía dentro de la expectativa, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esta parte de ella entrando también desde el diseño de la botella, o sea, me encantó esta. Es una película muy bella que te lleva, digo, si estás interesado o te interesa el mundo de los viñedos, del vino, saber un poco más, creo que esta película es una imperdible, ¿no? Y creo que, y ahí es donde va entrando mi cuestión con este detalle de mi review más a profundidad, ¿no? Esto que me hizo pensar un poco más. Cuando llegamos al punto en el que ella le empieza a ir bien, empieza a tener ventas, empieza a concretar y a verse a ella a sí misma como capaz, mucho más capaz de lo que ella se veía a sí misma. Y entonces llega la parte más dramática de la historia, ¿no? Ella recibe denuncias porque el otro capataz, el que fue removido, ¿no? Junto con otros, hacen la denuncia de que ella estaba teniendo una vida de mujer casada, ¿no? O sea, estaba teniendo una vida sexual activa, ¿no? En ese sentido con alguien que no había sido su esposo y con el que no estaba casada, que era el comerciante, ¿no? Este comerciante de vinos, pero que precisamente por, digamos, la expectativa, digamos, de la sociedad en ese sentido, hombres, ¿no? Que eran los que administraban la ley en ese momento, ¿no? En la época con Napoleón, era que ella estaba tomando ventaja o estaba aprovechándose de la ley. Entonces, es que era muy interesante esa parte del juicio. Um, de su condición de viuda para tener los, entre comillas, los derechos para poder administrar la hacienda o administrar el viñedo sin la supervisión o la guía de un varón, ¿no? Entonces ya entra ahí como que dices, o sea, no puede ser, bueno, obviamente entra toda la frustración de viéndolo a cuestión actual, ¿no? Con tu ojo del día de hoy, de 2024, con la visión de principios del siglo XIX, ¿no? Y entonces dices, pero si esta mujer, o sea, pero ¿y a ellos qué más les da, ¿no? Pero no, o sea, es que ahí entra también esta parte con el control sobre el cuerpo femenino, el ver a las mujeres, que era una realidad en ese momento, las mujeres no eran vistas como ciudadanas completas o íntegras, ¿verdad? O sea, eran vistas como, pues, como infantes, ¿no? Alguien que tenía que tener una custodia, alguien que no era capaz de tomar decisiones por ella misma, de tener, pues, obviamente, ¿no? A su cargo una empresa o tener estas cuestiones, ¿no? O sea, se tenía una expectativa y también un marco legal que no les permitía, pues ahora sí que mostrar de qué tan capaces podían ser, excepto, y que por supuesto está en la historia, hay casos excepcionales, pero porque digamos excepcional en el contexto, ¿cierto? O sea,
fueron mujeres que, digamos, o estaban dentro de la realeza o jugaron ahí unas cartas muy interesantes con respecto de las leyes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Isabel primera de Inglaterra, ¿no? Que ella, pues digamos, no se casa o digamos porque la estaban obligando a casarse con alguien, pero ella juega esta carta de, ¿están seguros ustedes, los hombres de mi corte, ¿cómo le decían? Advisors, quienes me dan consejo, mis consejeros, mis consejeros, que quieren casarme con algún príncipe, porque en el momento en el que ustedes me casen, o sea, Inglaterra pierde su calidad de reino, o sea, va a pasar a ser parte de una de las propiedades o pasar a ser parte de la propiedad de otro reino. Perderemos nuestra calidad de reino independiente. Entonces, digamos, ella juega esa carta, ¿no? Para hacer y poder tener en ese sentido la autonomía de una reina sin un rey consorte que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? O que tenga que ceder sus derechos por haberse casado con alguien más. Ese es un caso excepcional, pensando en Isabel I, ¿no? De Inglaterra. Hay otros ejemplos, ¿no? Tenemos a mujeres piratas, pero digamos, porque ellas, pues, también contemporáneas, ¿no? Digamos, de Isabel, digamos, pero obviamente, de nuevo, ¿no? Son casos excepcionales. Y porque, digamos, ellas van contracorriente o luchan contra el status quo, no están pidiendo permiso, no tienen nada que perder en algunos casos, ¿no? O tienen cuestiones como, por ejemplo, con libertad económica porque tuvieron acceso a una herencia o alguien les dejó un dinero, algo por ahí, ¿no? Pensemos en la escritora Virginia Woolf, ¿no? Que logra dedicarse a la escritura porque una tía lejana le deja una herencia que le permite no tener que casarse y tener una independencia para poder escribir, ¿no? Pero regresando a la parte de la novela, digo, perdón, bueno, sí, está basada en una novela, por cierto, ¿no? Voy a ver si la consigo para leer. Y les doy el review en la página web. Y en la película nos muestra esta parte de cuáles son los argumentos de, pues ahora sí, de la parte legal como para querer, pues despojarla pues ahora sí, de su herencia, ¿no? Como viuda, ¿no? Y o también, o sea, tenían como esa parte, ¿no? Como de aplicarle la ley como sanciones para con ella, o le estaban forzando en ese sentido, ¿no? A que se casara con el comerciante, ¿no? Y él muy estratégicamente, ¿no? Um, en el proceso del juicio, ¿no? Hace una pedida, ¿no? A ella y ella públicamente declina, ¿no? O sea, y tiene un monólogo ahí muy bello en donde ella menciona que pues no había pensado en la posibilidad de casarse tampoco porque pues digamos no era, ella no se veía a sí misma como, como constreñida como a esas únicas dos opciones que le estaban dando, ¿no? Que está muy interesante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, al final ella logra, se los spoileré al final, ¿verdad? Ella logra tener, digamos, una salida legal para poder seguir teniendo la administración de la hacienda, del viñedo, y logra llevar avante, ¿no? Ella hace ciertas innovaciones, ciertos cambios que están muy bellamente plasmados, están en la película, me imagino también mucho mejor en el libro, y sus aportes, digamos, a la vinicultura, ¿no? A la línea del champán, pues marcaron hitos, ¿no? Marcaron elementos importantes, ¿no? Desde el diseño de las botellas, desde pues, esta parte que ahora ya lo asumimos completamente normal, que el champán pues debe tener este, uh, esta explosión al momento de abrirse, ¿no? Como esta gasificación que tiene o no tiene, ¿no? Está muy interesante. Y eh, quisiera, además de haberles dado el review de la película, también retomar esta parte de que estas películas históricas que nos muestran la vida de mujeres en la historia, también deberían ser vistos también como este rescate o este ejercicio de, ¿cómo llamarlo? ¿No? Como de, pues es que sí, ¿no? Es un rescate sobre los procesos históricos que las mujeres han tenido que lidiar o afrontar
para tomar para sí sus derechos. Porque pareciera que, como lo que estaba yo comentando al inicio del programa, pareciera que como nos enseñan la historia, pareciera que las luchas por los derechos son colectivos y se logran de manera como unitaria para todos, ¿no? Y como no te acercan a esta historia un poco más enfocada desde la parte del género para las mujeres, ¿no? O esta parte, a lo mejor, ¿no? Desde la parte de la esclavitud para cierto grupo de personas que lo han afrontado, ¿no? Pareciera que la manera en que nos narran la historia nos hiciera percibir que los derechos que nosotras, en el caso de las mujeres, actualmente tenemos, se nos dieron en el momento en el que se dieron como procesos históricos específicos grandes, ¿no? Como la independencia, la revolución, y no es así, ¿no? En el caso de México, el voto, o sea, ¿qué implica el voto, por ejemplo? Ser considerada una ciudadana completa, ¿no? Con tus capacidades de ser un ciudadano, ¿no? Una ciudadana, un ente político, ¿no? Se dio hacia mediados del siglo XX, ¿no? Y por lo mismo para parte de Latinoamérica, ¿no? Hay casos excepcionales, por supuesto, en otras partes del mundo que empiezan a tenerlo mucho antes, la presencia política o la voz política, eh, pero eso no pasa siempre, ¿no? Y, y también, ¿no? Creo que esta parte lo voy a enlazar, ¿no? Con otro contenido audiovisual que seguramente ustedes conocen, si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Se llama El cuento de la criada, ¿no? De Margaret Atwood, uh, que es una serie de historias distópicas, ¿no? No ocurren, digamos, no están datadas en un momento específico de la historia, pero digamos, la escritora Margaret Atwood lo publica en el 85, ¿no? Ella es canadiense. Viendo ella como todos estos cambios y tensiones alrededor de los derechos de las mujeres que ocurrían en ese momento, ¿no? Y en su escrito o en su novela, ella plantea una situación en el que hay una crisis política eh, y los derechos de las mujeres sobre su capacidad de decidir, su movilidad, el derecho sobre decidir sobre sus propios cuerpos, se ve arrebatada violentamente y hay un proceso a nivel que desde el Estado para controlarlas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, muy escalofriante también, porque parte de lo que le han preguntado a Margaret en algunas entrevistas sobre esa novela en particular, ella tiene otras también, es que ella no relata cosas, digamos, imposibles o locas, ¿no? Ella retoma aspectos de la historia de las mujeres en donde estos sucesos han pasado. O sea, esto que ella relata tiene una base y ahora sí que basado en hechos reales, ¿no? Pero digamos, creado en un contexto de la ficción y en un espacio de la ficción. Pero es muy estridente, ¿no? Para alguien a lo mejor que da por sentado que puede moverse libremente por el espacio público, que puede ir a tomar clases, que puede decidir qué cosa quiere estudiar, qué cosa hacer con su vida, ¿no? Si decidir sobre su cuerpo o no, si tener hijos o no, usar métodos anticonceptivos, cosas que parecieran y lo damos tan por sentado muchas veces, que no son y no fueron siempre la capacidad, por ejemplo, retomando la parte de mi review de la película, ¿no? Que no son y no han sido aspectos que han estado por sentado ahí para nosotras, ¿no? Cada una de estas cosas que yo he mencionado han sido o son el resultado de una lucha por tomar los derechos para nosotras, ¿no? Por diferentes grupos, por diferentes colectivos, por diferentes personas en diferentes momentos de la historia, ¿no? Y de ahí la, la la importancia, creo, ¿no? De tener esta conciencia histórica, pero también social, pero también de género,
eh, de en dónde estamos paradas para saber y valorar y dimensionar qué es lo que tenemos, que se nos ha dado, que lo tenemos ahora, pero se nos ha dado como resultado de una lucha previa, ¿no? Y también visibilizar, y creo que viene muy a colación con, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán con las mujeres, lo vimos el año pasado, se está viendo todavía más ahora, ¿no? Con todas estas restricciones del hecho de que no se puede escuchar sus voces, el hecho de que no puedan estar en el espacio público, de que su imagen, la imagen de las mujeres no pueda estar afuera, o sea, no puede haber publicidad, no puede haber nada que indique que existen, ¿no? Entonces, y lo decía magistralmente Meryl Streep, ¿no? Incluso los animales, las aves, tienen más libertad que las mujeres en Afganistán. Y quisiera hacer como este llamado a poner atención, ¿no? Creo que esta parte es muy, muy importante, ¿no? El hecho de no pensarnos intocables, de pensarnos que esto no nos puede pasar a nosotras, de pensarte que porque yo estoy bien en mi lugar, en mi punto del mundo, esto no me interesa y creo que es importante, ¿no? Tomar esa conciencia que les mencionaba, ¿no? De que es cuando hay una crisis política, los derechos de las mujeres son lo primero que es tocado, ¿no? No tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Tenemos a nuestro vecino del norte de Estados Unidos actualmente con pues toda esta locura, ¿no? De remover el derecho a, o más bien de tener que volver a tener estas discusiones de si las mujeres tienen derecho o no sobre sus cuerpos y todo el daño que se le ha hecho a las mujeres. Hay mujeres que han fallecido por no haber recibido atención médica oportuna eh, en Estados Unidos, ¿no? Y, y toda esta parte, ¿no? De otra vez, ¿no? O sea, el hecho de que se cuestione si nuestros cuerpos son nos pertenecen a nosotros o no. Y también, ¿no? O sea, y si nos vamos otra vez a otra parte del mundo, o sea, vean que no se habla de lugares del tercer mundo, ¿no? O sea, tienes ejemplos con Estados Unidos, con esta parte del voto. Tienes ahorita el caso de la sobreviviente en Francia, ¿no? De esta mujer que sobrevive pues, al abuso sistemático por años de su esposo, ¿no? eh, y que está poniendo otra vez sobre la mesa en Francia, ¿no? Sobre si esto que le ocurrió es violación o no, porque como está pensado en la ley, o sea, porque no hubo una acción de violencia expedita y no hubo una resistencia al hecho, entonces no es una violación. O sea, creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que tenemos que repensar y que tenemos que posicionarnos también sobre estas cosas que pasan, no pensar que porque no me ha pasado a mí o porque no me está pasando a mí o porque ocurre tan lejanamente que no es algo que me interese, creo que ahí estamos fallando, ¿no? Al no posicionarnos, al no estar consciente de que estas cosas están ocurriendo y cuáles son los debates, cuáles son las cosas que todavía falta por cambiar, cuáles son las partes de educación que tenemos que hacer con las niñeces para que esto se tome una conciencia, pero también para que estas remociones de derechos que pareciera impensable, pues se están dando, no se den, ¿no? Entonces, quisiera hacerles, pues, en ese programa, ¿no? La invitación, ¿no? A empaparse un poco más de la historia, a conocer un poco más de, pues ahora sí que de la historia, pero la historia con este enfoque de género, ¿no? Acércate a historias que te hagan dimensionar tu momento histórico, los derechos que tienes ahorita y cuáles son las luchas que están y lo que se tiene que cambiar en tu momento y en tu presente, ¿no? Creo que el hecho de exponernos a estos contenidos es muy importante, no para abrumarnos, pero para dimensionar y para tomar acción, ¿no? Creo que la información siempre debe estar enfocada a, mientras más información tienes, mejores decisiones y mejores acciones puedes llegar a tomar, ¿no? Entonces, esta parte es como muy, muy importante, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues este fue el contenido, mi review de la película
La Viuda de Clicquot, pero también como que les comparto, ¿no? Digo, esto me pasa en la mente, ¿no? O sea, entro a exponerme a algún contenido y me detona como muchas reflexiones y muchas cosas que pues vengo aquí a compartirles con ustedes, ¿verdad? Porque pues son las cosas que tus padres nunca te dijeron que tenías que hacer, ¿no? Como conocer un poco más de la historia en particular de los derechos y, y pues entre los derechos, pero también entre los abusos y las faltas que se han cometido para con grupos específicos, no solamente y únicamente con las mujeres, tienes a muchos otros grupos de los cuales puedes saber también o empaparte y empezar a saber más, ¿no? Creo que esta parte de tener una conciencia política es muy importante. Entonces, bueno, con eso me despido y espero que, no sé, este programa del día de hoy les haya hecho pensar, les haya motivado o les haya dejado el interés a lo mejor de ver la película de la vida de Clicquot, que está muy, muy, muy buena. Y también si quieren saber o alguna otra lista de películas que he visto y que me han detonado reflexiones o si quieren saber o platicar un poco más sobre esto, pues déjenmelo en los comentarios en cajaabierta.org en Instagram, ahí estoy también para escucharles. También nos pueden dejar comentarios en Spotify también. Y pues recuerden que también estamos ahorita dejando los videos para que vean, para que vean nuestras caras en YouTube, en Caja Abierta. También nos pueden encontrar ahí en YouTube para ver los programas de estas últimas temporadas. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy y les espero en el próximo programa. Si te gustó este programa, pues ya sabes, dale like, recomiéndanos y compártelo con quien creas que les puede servir.